Buenas tardes desde Colombia, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes desde Santa Cruz, Bolivia. Muy bien, gusto de verte, Olivita. Es un gusto tenerte aquí, Eduardo. De verdad que la sonrisa no se me quita. Eduardo Cabrera es psicólogo, es profesor universitario en Santa Cruz, Bolivia, y es terapeuta, ¿sí? Y nos conocimos estudiando juntos y ha sido una de esas bonitas coincidencias, así como se llama este podcast, coincidencias clínicas. Conocerte ha sido una muy bonita coincidencia también. Sí, igualmente. Valoro mucho esa coincidencia. Sí, Esos, esos cafés en Buenos Aires. Eh, sí. Eduardo, conversando previo como a empezar esta grabación, pensábamos juntos, bueno, de qué podemos hablar, de qué podemos conversar, que nos haga también tú como terapeuta, yo en mi rol también de terapeuta, que nos hayamos cruzado en algo y coincidíamos en estas situaciones donde llegan a consulta personas, no solamente los adolescentes y jóvenes, sino en general, que llegan buscando su sintomatología o buscando, bien sea en TikTok o en podcast o en el mismo, en la misma inteligencia artificial, porque ya Google ya como que es muy viejo, es demasiado old para buscar en Google, preguntándole a la IA. La abuelita con Facebook. Es con Facebook, exacto. ¿Qué es, qué es lo que me Sí. pasa? Y que esto que me pasa, ¿cómo se llama? ¿Sí? Entonces llegan con rótulos, con explicaciones, con teorías alrededor de lo que les sucede, ¿no? Y, y muchas veces llegan casi que a querer confirmar o desconfirmar eso que ya saben a modo de información sin realmente integrarlo en su experiencia. Entonces, no sé, ¿qué te parece si que ese sea nuestro tema de conversación? Sí, es muy interesante. Antes no lo había tocado así. Justamente igual coincidimos en eso, en que seguramente hay más de uno que ha venido a consulta con esa postura y con esa demanda. Es como que tengo esto y quiero que me diga que sí es así. Es como que le acerté y a ver, veamos qué pasa. ¿Y qué tipo de experiencias tienes respecto a eso, por ejemplo? ¿Qué has encontrado, qué han llegado, qué te han dicho? Ya estoy acordándome, a veces me han llegado casos interesantes, pero este es un caso de un joven en primeros años de universidad que quería que yo le confirme que él era narcisista, porque esto lo veía como una ventaja, ¿no? Como que una competencia, no sé, una situación que le daba valor a él, ¿no? No un mal rótulo, sino algo para él positivo. Ok. Es decir, que de alguna manera no, saber si confirmar que era narcisista le daba cierto poder o cierto estatus y él quería alcanzar ese estatus con una Claro, confirmación del diagnóstico. él estaba como que había buscado información. Eh, Esto debió ser antes de que se pueda acceder a la inteligencia artificial. Pero yo supongo que lo ha googleado, lo ha visto, ya había TikTok hace 2 años, más o menos. Ujú. ¿No? Okay. Después ya se hizo más accesible o más común lo de buscar eh, los diagnósticos con inteligencia artificial o incluso hasta hacer terapia de esa forma. Entonces, vino con esa idea y me preguntó qué era lo que yo pensaba y que él estaba seguro que de acuerdo a los indicadores todos encajaban en lo que él era, ¿no? Bueno, sí tuve ¿Y cómo, y ese, cómo, cómo, cómo hace uno? O sea, obviamente yo lo de manejo y ahorita te cuento también cosas que me han sucedido, pero para ponerlo aquí en esto clínico, también es ese reto que se le plantea a uno como terapeuta de decir, bueno, si me llegan con un diagnóstico, si me llegan con una convicción de que hay, esto es lo que me está pasando, qué tanto eso es una resistencia, qué tanto eso es un elemento más del síntoma, de lo que le está sucediendo, ¿no? Ese buscar diagnósticos y rótulos, qué tanto con eso se está protegiendo y se está cuidando de realmente mirar cosas, sí, que serían menos aceptables que tal vez el rótulo que se está poniendo. No sé cómo lo has manejado. en este caso, y bueno, en este caso voy a comentar.
Lo que yo le expliqué a él era que en realidad yo veía soluciones a los problemas, más que un diagnóstico de etiquetar a alguien Ujú, de esa forma, ¿no? Entonces era como que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la demanda? ¿Por qué estás viniendo? ¿Cómo te ayudo? ¿No? ujú, Entonces, ujú. independientemente de lo que diga que tiene. Es como haciendo un movimiento del foco del problema o un reencuadre si era necesario. No decirle, no, no sos narcisista. Y por ahí ya decía, no, no, yo soy, y no volvía, no lo sé, y no podía ayudarlo. Pero es que vimos, ¿no? Cuáles eran los conflictos que tenía de acuerdo a esa manera de ser y cómo podía mejorar la situación por lo que estaba viviendo, ¿no? Ujú, ujú. Y no con eso y después contó un montón de otras cosas. Claro, Entonces, también y por ese lado, es esa visión ahora que lo dices, me parece súper como interesante porque es esa visión de que el terapeuta sí o sí llega a un diagnóstico y entonces con el diagnóstico, con el rótulo, con el nombre del trastorno, si es necesario, es que ya va a trabajar, ¿no? Como si eso fuera lo importante y no lo que tú dices. Qué le sucede a esa persona con esto que le está pasando? Que es realmente la vida cotidiana, ¿no? claro, tal vez más convencional sería tras el diagnóstico, un planteamiento de objetivos terapéuticos y el tratamiento, ¿no? Pero capaz que, bueno, el diagnóstico es un proceso más largo y yo soy muy respetuoso con eso. No, no Ujú. nomás a ver a lo que me diga y listo, ¿no? Sí. Necesita además de tiempo. Pero justamente yo lo que he visto más práctico, porque bueno, algunos cuando quieren un diagnóstico yo les cuento cuánto costaría el proceso y cuánto tarda, entonces como que retroceden por el costo económico y de tiempo. Entonces, yo digo, bueno, podemos hacer de otra forma, veamos qué es lo que se debe, qué es lo más urgente y vamos avanzando, ¿no? Obviamente con objetivos terapéuticos también planteados, Claro, pero el aquí y el ahora hacia el futuro y solucionando o ver las soluciones posibles a los problemas. el foco, Por ahí más exacto. o menos. ¿Cuál es el foco? Hace poco me llegó una paciente encantadora, encantadora ella, una mujer joven, encantadorcísima, y, y me dice, no sabía qué decirte, no sabía cómo era, primera consulta, ¿no? No sabía qué hacer, a mí me pasan tantas cosas que no sé cómo decírtelas, entonces yo le pregunté a ChatGPT y te voy a leer lo que ChatGPT me dijo que tengo para que ya arranquemos por ahí, ¿cierto? Entonces yo le dije, espera. Te pido por favor que no me leas la respuesta que te dio ChatGPT. Léeme cómo fue que tú le preguntaste. ¿Sí? El ¿Qué fue? prompt, Sí, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? ¿Qué fue lo que le escribiste a ese chat de inteligencia artificial para que te respondiera y te dijera eso que tú me dices que siente que resume todo y que me lo vas a decir? ¿Sí? Nunca me tuvo que leer la respuesta que le dio el chat. Ella arrancó a leerme cómo le había preguntado y a partir de ahí, obviamente, abrió todo el panorama de lo que le sucedía, de su angustia, de su preocupación, de lo que le estaba, de donde sentía que no estaba pudiendo desarrollar ciertas cosas. Y nunca tuvimos que leer la respuesta que le dio la inteligencia artificial. Pero lo interesante es cómo yo le mostraba, cómo sí supo preguntárselo a ChatGPT, pero sentía que no era capaz de preguntármelo a mí, de hablarlo conmigo, sino que tenía que traer ya algo cocinado, listo, armado y estructurado. como que no soy una persona cualquiera, ya llego con algo adelantado, más o menos. Es como que Entonces está como esa intención de ser el mejor paciente que este terapeuta puede tener. sí, yo creo que no es nuevo eso, porque hay personas que, yo no sé mucho de mecánica, pero sé cambiar una llanta. Uh -huh. Pero es como que uno llega al mecánico y como que capaz que le tiene que demostrar que algo sabe, no, no sé, es una cuestión de rol. Es como que sí, parece el alternador, lanza datos Sí. que entonces sabe y listo, ¿no? Es como para que no crean que uno es un bruto, o tal vez, no sé, hay algunos mecánicos que se pueden aprovechar de que no saben y por ahí hacen poco trabajo y
cobran un poco más, ¿no? Entonces, capaz Entonces, claro, y hay un elemento como de desconfianza tal vez, porque listo, con el mecánico, si yo le digo, sí, yo medio sé de mecánica, pero no me quiero ensuciar de grasa, entonces como que más o menos estoy ay, pues, sí. mostrando como un manejo y un poder ahí. Pero si yo llego al psicólogo también diciendo, bueno, yo sé lo que me pasa, pero es menos vulnerable, ¿no? Claro, entonces, ¿y por qué vino? ¿No? Ya, ¿para qué vino? Si ya sabes, por ahí sabes la respuesta, ¿no? Pero yo entiendo que no es lo correcto, porque obviamente, mira, te comento, estoy analizando algo. Cuando salió hace muchos años un programa que uno le dictaba a la computadora y escribía, había varios, no sé, no, ni me acuerdo cómo se llamaba este, sí. pero yo estaba dictando, cuando estaba en la universidad todavía, le dictaba y a veces ladraba el perro y también escribía. O sea, entonces, el ChatGPT te va a responder lo que vos le preguntés y lo va a armar de acuerdo a la información que tiene. Entonces, no es que no te va a negar una respuesta. Y ahí está tal vez el problema. Muchas personas quieren respuestas de las cosas para informarse, para saber qué es lo que les pasa, pero habría que ver si hay una cercanía al diagnóstico en este caso, ¿no? Ujú. A mí me pasaba eso con el COVID, con la Pandemia, pandemia. En la pandemia era como que ya estaba con la garganta seca y a buscar indicadores, ¿no? O síntomas. claro. No sé, es la necesidad. Yo creo que es la urgencia, el temor, la incertidumbre, algún montón de cosas. Y con los síntomas físicos son obvios porque uno le puede dar temperatura o se le pasa la temperatura, pero las cuestiones emocionales, y ahí por ahí uno no sabe cuándo le van a pasar, por ahí aumentan. Entonces, ¿qué me pasa? Y pregunto, ¿no? Para saber Mm. qué, o por ahí lo puedo arreglar. O es también como las personas que consultan a un familiar, un amigo o una amiga y le dicen, mira, me duele la cabeza, tómate esto, ¿no? Hay gente que receta espectaculares farmacéuticos o médicos con mucha intención de serlo, pero capaz que no con la formación y te dan lo que a ellos les hizo bien. Entonces, Lo que a ellos les hizo bien, exacto. Y como de alguna manera la inteligencia artificial, y no la estamos criticando, pero sí se alimenta de la información que está en las redes. Entonces es lo que, de alguna manera, lo que has funcionado para otros, pero no para ti necesariamente. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, recuerdo un paciente que llegó y le preguntó a ChatGPT, eh, habíamos hablado de que, del tema de la empatía, ¿no? Y cómo de alguna forma tenía relaciones o vínculos muy utilitaristas. O sea, él tenía relaciones no de pareja, sino amigos, eso y lo otro, muy en función de si me son útiles para mis objetivos, para mis proyectos, para mis cosas, ¿no? En eso del afecto de forma gratuita, eso no era como muy importante para él. Lo hablamos, lo miramos, y él llegó a la sesión siguiente diciendo que le había preguntado a la inteligencia artificial cómo se entrenaba en empatía. Sí. Y entonces le dio un plan de 30 días para entrenarse en empatía. Día uno, ah, sí, con día por día lo que tenía que hacer. Entonces, día uno, pregúntale a alguien cómo le fue en su día y escúchalo con atención. Día dos, y así, o sea, como que cada día ejercicios de escuchar al otro. Yo le decía, está súper valioso el entrenamiento, pero si tú no logras ver cómo tú también estás volviendo esto en un entrenamiento de 30 días, otra acción más utilitaria para seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Pues no estamos realmente trabajando. Realmente lo que estás haciendo es tener una habilidad más, que es la de la empatía. Y con eso estás chequeando ese logro y lo estás convirtiendo en una habilidad para relacionarte y no realmente en lo que significa la vinculación. ¿Sí? claro, es como para entrenar, ¿no? Uh -huh. Capaz que cuando uno quiere entrenar en algún deporte de alto rendimiento, pues, tendría que primero ver si es posible, si tiene las características físicas y todo lo demás, y
tiene que ir con nutricionistas, con fisioterapeutas y un montón de cosas. Pero si uno le manda a una inteligencia artificial una orden o un prompt de cómo me preparo para un triatlón, entonces capaz que le va a dar el programa. Claro, te lo va a dar. No va a ver a quién le está dando el programa, ¿no? Por ahí yo mido 1,25 y quiero ser basquetbolista, entonces me va a dar el programa, y no sé, pero capaz que no lo logre. Entonces ahí está la cuestión de la personificación o lo que es específico, ¿no? Yo entiendo que, como toda revolución, al final yo les decía a unos estudiantes en la universidad de que el hacer alguna investigación va a llegar a ser como la alta costura. Si uno quiere tener realmente un vestido único, no va a ir al montón a comprarse lo que viene en fábrica, por montones, ¿no? Si no se va en a el tener que hacer supermercado de cadena donde hay 20 camisas iguales. Claro, y eso es una situación que si uno quiere algo personalizado, lo tiene que hacer y tiene un costo. En este caso, el costo puede ser de tiempo, ¿no? Porque obvio que es muy útil. A mí me parece una herramienta para buscar cosas, para ver un montón de opciones, bibliografía y todo, pero capaz que no me confío así nomás en lanzarme con eso, ¿no? Necesito analizar de otros puntos de vista tal vez. Y como tengo libros, igual miro mis libros cuando tengo que buscar algo. Entonces, me parece que es interesante, importante. Y es como cuando salió la enciclopedia en carta. Obviamente los trabajos de la universidad eran más sencillos, ¿no? Pero no estaba todo, o iba aumentando. Entonces, ¿Tú cómo comprendes que la gente quiera llegar a consulta ya con una explicación a su terapeuta de por qué me pasa esto? Yo siento que es que la pregunta, muchas personas, muchos pacientes se van a querer entender el por qué, ¿sí? Y yo leí hace poco un libro de sistémica, justamente de Marcelo Severio, y él decía que nosotros estamos en esta culturalmente tan acostumbrados a buscar explicaciones que creemos que al tener el por qué ya se va a solucionar la situación. ¿Sí? Claro, es como que sabiendo la causa ya uno tiene la solución. Y no es así. No siempre. No siempre. Sí. Obviamente es una referencia. Claro, un paciente justo esta mañana me decía, yo quisiera saber en qué momento fue que yo empecé a pensar eso. Y yo le dije, no hay un solo momento. Sí, eso es una construcción que has hecho y que ha terminado en esto que crees que es esa situación en particular. ¿Sí? Es como Claro, si pudiéramos retroceder al pasado y hundir el botón, ¡tic! Y que eso no me pasara y ya, se me borró esa emoción. Claro, sería lo ideal y sería muy fácil. No, pero aparte de la construcción es también una co-construcción con el entorno y la interrelación que uno tiene, ¿no? Entonces, ahí está. No puede que yo cambie, como a veces cuando cambia el paciente identificado en una familia, el mismo sistema va a querer que vuelva a ser como antes y van a actuar para que vuelva a lo que era, ¿no? No Claro, les conviene. si deja reproducir el síntoma familiar es un problema. Necesita volver al síntoma, ¿sí? Entonces, yo entiendo que puede ser una necesidad primero de información y otra como que no parezca que no lo ha pensado, que no ha tomado en cuenta lo que le pasa o que no se preocupa y ocupa de lo que está viviendo. No, yo veo como por una ahí manera de hacerse cargo. Buscar información es como una forma de intentar hacerse cargo o sentirse que está interesado por mejorar. Sí. Claro, es como que para que no le busque que uno es el culpable, tal vez, ¿no? Como paciente, como que, pero usted no, yo lo veo por ahí, como que cuando el dentista le pregunta, ¿usa hilo dental? Es un poco raro que no diga que sí, que no, digamos, ¿no? O sea, va a decir sí, una vez al día, o no sé, pues. Y mentiras. Seguro, ¿no? Entonces, yo lo veo por ahí. Me parece interesante que haya el apego hacia buscar qué les pasa, porque como los que han ido a buscar información no han conseguido, entonces ahí van al profesional. Entonces eso me parece positivo, ¿no? De que como no consiguieron o tal vez la solución del programa que les dio,
no les funcionó, entonces, ya van donde el profesional, donde el terapeuta. Es lo que decías de la camisa en un almacén de cadena o la camisa de alta costura. ¿Sí? Ya toca Claro, buscar ese nuevo lugar. sí, algo más específico e individualizado, exclusivo, ¿no? Uh-huh. No del montón, que tal vez no funciona. Es como yo te comento algo, a veces he tratado de arreglar cosas eléctricas por mi cuenta, y cuando no he podido, ya llevo al electricista, o tengo que cambiar por otra. Ya ni el electricista se arregla, entonces. Pero bueno, lo estoy haciendo Sí, menos ahora. sí, sabes que es como en mi casa hay electricidad, entonces yo debería saber manejar la electricidad. Como en mi casa hay agua, yo debería saber manejar todas las tuberías. Como en mi casa hay gas, entonces yo debería poder trabajar y arreglar el horno, la estufa. Y es como en lo emocional, como esa sensación tan fuerte de, como mis emociones son mías, yo debería saber qué hacer con ellas. Sí, yo debería tener esa información. Yo, ¿por qué tendría que ir donde otra persona que me ayude a aclarar eso? ¿No? Es parte como también de esa vivencia de buscar las explicaciones antes de realmente sentarme a hablar con una persona. Eso que espero que se debería ser o Sí, yo de hecho, poder. sí. O tal vez busco consejo en alguien cercano y por ahí lo va a interpretar como qué es lo que haría esta persona, esta amiga o este amigo, no sé, o colega de trabajo. Diría, me pasó esto. No, pero ya empiezan a interpretar desde su punto de vista. ¿No? Y puede que den consejos así como lo que yo comento con lo que estaba comentando con las recetas médicas de lo que se tomó y le hizo bien. Exacto. Por ahí le va a servir a otro. Soluciones estándar. Claro, o simples, Soluciones ¿no? estándar que funcionarían para todo el mundo. Es que cualquier tipo de terapia, incluso si uno incorpora alguna técnica terapéutica, no es en el marco de una estandarización, sino en el marco de la historia de esa persona, como decías tú ahorita, del contexto, de la familia, de su propia manera de ver el mundo, ¿no? Toda técnica, toda herramienta terapéutica, más allá del diálogo y de la conversación, tiene sentido en función de esa persona. Y segurito que si la uso con otra persona, va a tener un sentido totalmente distinto también. Por eso, por ejemplo, los libros de autoayuda son tan, libros y ahora podcasts y todo esto, son tan interesantes porque cada uno va a encontrar una respuesta distinta en el mismo libro porque cada uno lo va a leer desde un lugar absolutamente Claro, diferente. es la interpretación que uno le va a dar, ¿no? En base a su vivencia, Su vivencia y su experiencia, experiencia. Sí, ¿no? así Incluso es, hasta Edu. su cultura personal. Pero creo que sí funciona. Si es que han buscado qué les pasa con una inteligencia artificial y han seguido el programa terapéutico que les ha dado y no les ha funcionado, van a ir donde el terapeuta al final. Ojalá que no sea tarde, pues, ¿no? Es, Cuando es suceda. claro, y si por ejemplo el hablar con la inteligencia artificial o buscarlo en libros o buscar, es sintomático de esa dificultad mía para establecer relaciones con personas. Sí, entonces yo lo reemplazo con libros, con podcasts, con inteligencia artificial. El hecho de buscar respuestas de allí responde a mis síntomas, entonces no me va a ayudar realmente a solucionar. Claro, está con la brevedad posible que hay en encontrar, ¿no? Lo que uno busca. Está simplemente un clic. Está un clic. Está un clic. A mí me gusta. Dime. Dale, dale, dale. No, que como ya increíblemente se nos está acabando el tiempo, me gustaría como cerrar diciendo que me gusta el enfoque que tuvimos en esta conversación, Eduardo, porque no es que sea negativo buscar respuestas, pero que también tenemos que saber que nuestra vivencia no se puede estandarizar y que necesitamos ir a nuestra vivencia, no a las respuestas estandarizadas, pero no vamos a satanizar
esa búsqueda, ¿sí? Sino que hay que saber que estoy recibiendo una respuesta estándar y que otra persona pregunta y le va a responder exactamente lo mismo. Yo no soy profesora, tú sí. Y tú sabes que si alumnos se ayudan con inteligencia artificial para hacerte un trabajo, se van a parecer, todos los trabajos van a ser muy iguales, ¿sí? Porque él le saca la misma información, él no va a decir, ay, no, esto es para Eduardo, entonces se la voy a sacar así. Esto es para Olga y se la voy a sacar de esta otra manera, no, la voy a sacar de forma estandarizada. Sí, es correcto. Hay maneras de identificar en la narración, en lo que es el manejo del lenguaje, ¿no? Uno se da cuenta en la redacción. Está bien que utilicen, pero que aprovechen eso para ver con sus propios medios qué pueden hacer. Exacto, sí. Esa es la ventaja, ¿no? A la información. Así es. Sí, a mí me parece interesante a lo que estamos llegando, porque ya, todos tenemos derecho a buscar información, ¿no? A nadie se le va a negar, y si tiene conexión, perfecto. Ahora que eso más bien ayude a que tome una decisión en ver de que capaz que no le va a funcionar, solamente eso, ¿no? Exacto. Pueden haber cosas, si estoy nervioso y me programan una serie de actividades al aire libre, que me va a bajar el estrés, ejercicio de respiración y me funcionó, perfecto, ¿no? ¿Para qué buscar? Pero ya cuando va algo más profundo, hay que tener cuidado porque uno no ve. En la cuestión física, sí, si uno tiene una fractura, obviamente hay una reacción del cuerpo, pero en lo emocional, capaz que uno está distraído y no aparece por un tiempo, pero va a volver, ¿no? Va a volver. Es cierto. Eduardo, muchas gracias por esta conversación, por conectarte desde tu consultorio allá en Santa Cruz. Sé que tienes mucho que hacer y te agradezco un montón que hayas sacado este tiempecito para conversar. No, con mucho gusto. Un abrazo de aquí a Bolivia. Siempre voy a estar pendiente de cualquier cosa. Gracias. Tener este tipo de interacción. Gracias. Chao, chao. Chao.